Pues ya estamos de vuelta, ahora sí que en este siguiente bloque, ahora vamos a analizar la llamada que hizo un oyente de la noche de Loreto hablando del Bar España. Esto fue un gran acontecimiento dentro de todo este mundillo del Bar España, porque hasta se emocionó un técnico preocupado y escribió un artículo y pensaba que era un gran avance, ¿no? En la judicialización, ¿no? De Bar España, ¿no? Pero, pues, y el señor que habló en la noche de los terrenos, además, pues contó un montón de cosas que ahorita vamos a analizar, vamos a cuestionar, porque también mencionan las famosas líneas ley. Eso también lo quería comentar, pero pues ahorita que lo mencione, ahorita lo explicamos, ¿no? Y nuevamente me acompaña David Saiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, y bueno, por favor, David, bueno, que nos pongamos en contexto quién es este señor que habló por teléfono y por qué representó pues un gran acontecimiento y también cuál fue la reacción de este José Miguel Cruz y de Gardel, ¿no? De esta llamada. Bueno, a ver, este hombre se llama JD, le llamaba JD. A menudo cuando se ha puesto esta llamada, cuando se ha subido a vídeos y demás, se le presenta como colaborador del programa y bueno, no sé en qué sentido se usa la palabra colaborador, pero es que la palabra colaborador lleva equívoco porque parece que digan que es un miembro del equipo y no es un miembro del equipo del programa. Es simplemente un oyente que llamaba con cierta asiduidad, era habitual, era un oyente habitual que llamaba al programa como cualquiera que podía oír el programa llamar. Claro. Y bueno, él era también recordemos que la noche del ornitorrinco, la nit del ornitorrinco en catalán, pues era un programa sobre todo de humor, pero eran especialmente famosos por una noche que hacían a la semana, los martes, dedicada al misterio, donde Sí. tenían las secciones de Luis Carlos Campos, y mucha gente conoce solo la nit por Luis Carlos Campos. Y esa noche JD solía llamar todas las noches, bueno, todas no, pero bastante a menudo, y en las noches de misterio sí solía contar experiencias suyas paranormales Yeah. y cosas de estas. Claro. Sí. Y eso, y bueno, no sé si explicarlo ahora o explicarlo después, como acabó este Claro. oyente. Bueno, vamos a hacerlo en mitad de la llamada. Si quieres ya le reproduzco para que vayamos analizando cada cosa que dice. Sí, sí, Ok, entonces vamos a escuchar. muy bien. Que son las líneas ley. Las líneas ley son una especie de vías energéticas, serían como unas autopistas energéticas que están establecidas en todo el mundo, y por eso coincidirían muchísimos de los patrones de selección de las ubicaciones de muchísimos emplazamientos que están relacionados precisamente con esas líneas ley, que serían una especie, de autopistas energéticas, pero para entidades que necesitan, entidades del bajo astral, que necesitan de alguna forma pues la interacción con puntos concretos de ubicación. Existe muchísimo, Bueno, ahora sí que empezó fuerte el señor. Y es que, a ver, esto de las líneas ley es una de las creencias que más le gustan a un técnico preocupado y a todas las personas que creen que el mundo está siendo dominado por entidades del infierno, ¿no? O multidimensionales, ¿no? Que se alimentan de la energía de la gente, ¿no? Básicamente las líneas leyes, como dice él, que puntos estratégicos, siempre esos puntos estratégicos lo ponen en lugares como, por ejemplo, dolmens, ¿no? O como en Stonehenge, perdón, en Inglaterra, o si aquí nos vamos a México, pues dirán que son en donde están las pirámides, ¿no? O en donde estaban los sitios históricos prehispánicos y demás, pero nunca van a poner una línea ley en una taquería, o si nos vamos a España, nunca van a poner una línea ley en un lugar en donde se hace una paella, ¿no? O sea, no, siempre van a ser lugares emblemáticos, ¿no?
y supuestamente en esos lugares emblemáticos pues se concentra la energía de la Tierra y con eso los satanistas, ¿no? Y los magos negros hacen pues eso, ¿no? Una serie de rituales en fechas estratégicas como los días 13 y los viernes 13 y no sé qué más para alimentar así a estas entidades del inframundo, ¿no? Y bueno, ahora sí que es así como, pues bueno, empiezan a mezclar en la mezcladora el tema de Alcácer, el tema de Macastre, el tema de Madeleine McCann y otros casos, ¿no? Que dicen que, bueno, tendría que ver con este tema de las líneas ley, ¿no? No sé si, David, tú viste la película de Cazafantasmas, pero la de las muchachas, en donde salieron las mujeres. Sí, la vi hace tiempo, Sí, lo que pasa es que ahora no la tengo claro, muy presente. sí. Yo recuerdo que ahí ellas hablaban de las líneas ley y bueno, en la trama, ¿no? Los Posible, sí. fantasmas y demás estaban en las líneas ley, ¿no? Digamos que Es fue la posible. mención más famosa Bueno, que las tuvo líneas ley, a ver, ese las tema. líneas ley es una cosa que en esoterismo lleva mucho tiempo hablándose Ujú. y no sé, no recuerdo bien el origen o sea, no sé de dónde salió esto de las líneas ley, pero sí que al principio no era algo que tuviera necesariamente que ver con historias de satanismo ni nada No, maligno, sino que no, era la idea de que había bueno, pues unos lugares de la tierra de poder, que claro. eso es algo que básicamente se ha creído toda la vida. Ujú. Sí, sí, Que sí. hay lugares de la tierra que tienen un poder especial o algo así. Claro. Sí, es como también ahorita que me estoy acordando, es como el foco tonal aquí en México, que dicen que allá en Guadalajara, en México, pues ahora sí que supuestamente se concentra la energía y se ven orbs y demás, y etcétera, etcétera. Y en España, pues también seguramente habrá centros de poder, ¿no? Que lo asocien a algo positivo, ¿no? Por ejemplo, Montserrat, ¿no? La montaña de Montserrat, pueden decir que es un centro de poder y demás. Bueno, pero positivo, bueno, si le preguntas a Alberto Canosa, no es exactamente Ah, sí, positivo. es cierto. Alberto Canosa diría otra cosa, ¿no? Qué bueno que mencionas a Alberto Canosa. Es importante decir que el único rey del mundo es Alberto Canosa y nada de Tristan y todas esas copias baratas sacadas Por del mercado, supuesto que no. claro, así que desde aquí un saludo al gran rey Alberto Canosa. seguimos, seguimos escuchándolo. Ya no literatura, ahora mismo ya si profundiza. Lo que pasa es que hay que echarle muchos huevos desde una cadena como la vuestra y yo comprendería que no habláis de esto, pero si vosotros os metéis en el tema de las líneas ley, os metéis en el tema del Bar España, os metéis en el tema de la niña del Alcácer, os metéis en el tema de este tipo, podéis encontrar un material pero de un potencial enorme, es decir, de una pudredumbre. Lo que pasa es que el tema de asesinatos y todo esto, en las líneas de misterio, si te fijas, lo otro no, lo de las líneas ley no lo desconozco, tendría que mirarlo, pero por ejemplo lo de Alcácer y todo esto, si te fijas, no es un tema demasiado que toquemos demasiado, tocamos más temas de... No lo tocáis porque realmente, mira, vamos a ver, yo comprendo que estáis en COPE. No, pero no es por eso, de verdad. Por eso, pero si no os dejarían. Yo te digo. A ver, ¿cómo ves esto, David? ¿No se trataban estos temas por el tema de que estaban en COPE o porque simplemente no era el objetivo del programa? ¿Cómo ves eso? Bueno, en principio tampoco era el objetivo del programa. Es que antes de que estuvieran en COPE estaban en Punto Radio. Pero ahí tampoco lo tocaban mucho. Sí que es cierto que estando en COPE tenían un miedo especial, en ocasiones excesivo, en mi opinión, Sí. de tocar de algunos temas para no enfadar a gente de arriba. Yo recuerdo que escribía cosas en el Facebook y a veces me las eliminaban si consideraban que eran demasiado fuertes. Tenían quizá un miedo excesivo. Yo alguna vez se lo dije, es que en realidad la situación laboral en la que estuvieron durante el tiempo en el que estuvieron en COPE fue un poco extraña. Estaban en un poco de limbo ahí, que tenían cierto miedo a perder el trabajo, cosa que al final ocurrió, por desgracia. Sí, comprendo ese Pero no miedo. por esto, no por esto, sino por otras historias que no tienen nada que ver.
Sí, 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 no, y no vamos a entrar en eso, sí, sí, son cuestiones ahí, digamos que, como diría, ¿no? Extra futbolísticas, pero en este caso extra radiales, y sí, 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 lo entiendo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Bueno, yo también una cosa quiero explicar, ¿no? He conocido a mucha gente que hace podcast y demás que me comenta que no hace el caso al Alcácer porque digas lo que digas, se va a enfadar, ¿no? Y eso es Sí, muy, muy cierto, ¿no? Y yo, mira, que al principio, cuando toqué el tema del Alcácer de rebote por el tema del VAR España y demás, y que yo escuché la entrevista a Pedro Aviles, al principio me parecía bastante complejo de Alcácer, pero luego al buscar información y ver que, bueno, hay gente, ¿no? Que se ha dedicado a desmitificar todos esos bulos y demás, y luego encontrar que el clan de la moraleja, pues no tiene ningún tipo de sentido en el sentido de que pues no hay evidencias ni siquiera circunstanciales ni nada. Por eso invité a Pedro, ¿no? Para que pusiera los puntos en las IES y explicar, ¿no? Cómo pues, no tiene ningún tipo de sentido la teoría de conspiración, ¿no? Y luego cuando vi el material de Juan Lang que publicó del tema y demás, y descubrir, ¿no? Que nada más puso a un tío ahí que se hacía llamar como el príncipe X a decir tonterías y demás, pues no tenía mucho respaldo, ¿no? La teoría de conspiración, ¿no? Pero aún así comprendo, ¿no? De que mucha gente no quiere hablar del tema porque digas lo que digas, siempre te van a ver mal. bueno, pero claro, recuerdo que a muchas noches, la noche de misterio también se leían historias de terror mandadas por los oyentes. Algunas que mandé yo no pudieron ser leídas porque consideraban, tenían miedo de que fueran demasiado fuertes y enfadaran. Y a lo mejor solamente había una mención casual y abrupta al diablo o algo, pero si era de ese tema Sí, ya no me la leía. claro, sí, 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 claro. Sí, por el tema de la postura que tenía la emisora, ¿no? Incluso recuerdo que Luis Carlos Campos siempre también tenía que adaptar sus historias Sin embargo, a él le daban una a la libertad emisora. un poco mayor, ¿eh? Ya. Pero yo que recuerde no hablaba mucho de rituales satánicos. Siempre decía No, que eran Illuminatis y de ahí no se salía, ¿no? Siempre, sí. ¿sí? Y luego se Pues quejaba y luego se quejó de que le censuraban, cuando él siempre estuvo de acuerdo. claro, claro, o sea, él siempre accedió para adaptar el show, ¿no? Que le hace a la línea de la emisora. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Adelante. ¿Sí? Digo a ti que tú te empiezas a meter con eso y te mandan como a Pepe Navarro lo mandaron a tomar por culo si vosotros os metéis en esos berenjenales, porque ahí estamos hablando de que realmente... A ver, una disculpa si paro mucho, pero es que este señor dice un montón de cosas que hay que aclarar. A ver, lo de Pepe Navarro, eso es un bulo, no lo sacaron por el tema de Alcázar. Lo que ocurrió es de que entraron unos nuevos dueños que no estaban de acuerdo con él y luego también estaba el tema del conflicto del tema del video que le iban a sacar a una persona importante. ¿Cómo se llamaba este? Pedro J. Ramírez, periodista, Exacto, director en su sí, momento del periódico El Mundo, hasta que dejó de serlo. exacto, sí, Y el sí, en famoso ese vídeo caso, de Pedro J. Ramírez, que fue, bueno, que yo lo tengo, ¿eh? Ese vídeo lo claro. tiene mucha gente hoy. Y ya. Ya la gente ya tiene ese video Pero y ya ese es me un da cosa. clásico ya de internet, es un clásico. Claro. Al final, digamos que todos terminaron teniendo el video de ese señor, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, como estaba en ese momento, ese escándalo, por eso sacaron a Pepe Navarro y se fue a otra, bueno, perdón, no se fue a otra No, televisora, sino a más bien ver, sí, primero se le acabó la temporada en Telecinco, no le renovaron, y se fue a Antena eso, 3, y en Antena eso, 3, en La Sonrisa del Pelícano, que era lo exacto, mismo, sí, pero en otro canal, claro. se acabó por eso, por la cuestión del vídeo de Pedro J. Ujú, exacto, exacto. Sí, y hay notas que cuentan esa historia, incluso el propio Pepe Navarro habla de eso y él no le echa la culpa al tema de Alcácer, perdón, sino al tema de Pedro J. Así que esa leyenda urbana y demás me parece que ya está bastante oxidada y no está fundamentada.
Vamos a seguir escuchando. Aparte de que, joder, Ay, de que hablaron miles de veces del tema Alcácer, tanto en el Mississippi como en el Pelícano, y nunca pasó nada. Exacto, sí, no. Bueno, eso sí, nada más enjuiciaron a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García de manera justa porque pues empezaron a difamar a la justicia y a demás personas, ¿no? De no haber hecho bien su trabajo. Vamos a seguir. A ver, la élite realmente se mueve por unos patrones que llevan unos criterios prácticamente mafiosos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan primero, pues, que todo ese ritual que se realiza, esas desapariciones de niños, esas misas negras, esos juramentos, toda esa historieta relacionada también con las órdenes discretas y secretas, y las logias y demás, todo esto de alguna forma les ata a todos, porque si uno en un momento determinado pues habla, él está grabado, él está metido ahí, entonces todo eso está ahí, ocurre, pero lo que pasa es que tienes que profundizar mucho. O sea, yo es lo que os he dicho siempre, yo me duermo escuchando. Bueno, tampoco queremos que nos maten, ¿eh? Por eso, por eso te digo que no os aconsejo desde COPE Cataluña, no os aconsejo. No, pero ya no por la emisora, sino porque son temas a veces sensibles que, digamos que gente que se ha profundizado, ya no solo en este, sino en otros temas, te pueden conllevar problemas en tu vida personal. Absolutamente. No, lo que pasa es que llega un momento en el que tienes que decir... estábamos en otras emisoras y tampoco tocamos este tema. No. Ya, pero hay momentos en los que tienes que decir, oye, mira, es que, a ver, estamos hablando de literalmente, sacrificar niños y hacer barbaridades. Y yo cada vez que voy indagando un poquito más en todo esto, realmente te puedo asegurar. Bueno, todo esto sería también lo de los MK Ultra, ¿no? Que habla muchas veces Luis Carlos, ¿no? No. Esto es simplemente que, vamos a ver, tú cuando estás en la élite, si tú estás enmarronado, no vas a enmarronar a nadie. A ver, me causa un poco de ¿cómo decirlo?, de gracia que le quite gravedad al tema del MK Ultra cuando es un tema que se sabe que gente, pues, se suicidó debido a que les habían drogado, o que murió, o que un pueblo francés enloqueció porque comieron un pan que estaba contaminado. O sea, dicen, no, es peor que lo del MK Ultra. ¿Qué más puede ser peor que el MK Ultra si el MK Ultra fue bastante grave y está documentado? No es de fulanito anónimo, me dijo esto, lo otro. No, claro, él se refiere al MK Ultra presuntamente actual. Que es esa idea de que el MK Ultra continúa bajo el nombre de Monarch, y bueno, que Luis Carlos Campos precisamente popularizó el término MK Ultra entre determinados círculos de gente, de los oyentes y tal, y esas personas acabaron pensando que MK Ultra significa una persona hipnotizada que es una marioneta del poder, claro, que le han lavado el cerebro. Porque según la teoría que contaba Luis Carlos es que, bueno, que el MK Ultra lo que hace es lavar el cerebro a determinados famosos y a determinadas personas que son agentes suyos, en fin. Y eso es lo que mucha gente hoy entiende aún, lo que es el MK Ultra. Muchos no saben que realmente el MK Ultra era que sí lo saben, pero en fin, se mezcla con todo esto. Sí, no, ahora sí que... Pero sí me llama la atención como dices esas cosas. Voy a parar. Hemos oído un momento que José Miguel Cruz intervenía y decía que estábamos en otras emisoras y tampoco hemos hablado del tema. Y es verdad, en realidad no les interesaba demasiado, sí, no por nada, sino porque no era ese el planteamiento. Ellos iban más de temas así. Era un programa de entretenimiento. Claro, sí, no. Sí, no era como los desvelados que tenían su sección de conspiración. Exacto. Y lo que he dicho antes de que tenían miedo, bueno, sí, tenían miedo de tocar temas que pudieran molestar, pero muchas veces no les habían dicho nada. Es que ellos mismos eran los que se ponían, los que tenían ese cuidado, porque
porque estaban en esa situación laboral extraña y decían, no vayamos a cabrear, que nos van a echar por lo que sea. Claro, Entonces, sí. el tema, hablar de Satán o lo que sea, lo intentaban evitar lo máximo posible. Pero no por nada, solo por eso. Vemos aquí Claro, sí, también vemos aquí que Carlos Garde, que es el que le está contestando todo el rato a JD, dice, tampoco queremos que nos maten. Creo que fue más o menos en este momento. Es que yo fui privilegiado porque yo este momento lo viví en vivo. Lo vi en directo. Y en ese momento, claro. ese día yo estaba como muchas noches, yo estaba en Facebook, chateando con los miembros del equipo a veces. Y recuerdo que más o menos en este momento, un poco antes o después, le chateé a Garde diciéndole, oye, cuidado que esto que está hablando del Bar España es un bulo y es una mentira que circula por ahí. Y recuerdo que Carlos Garde me contestó y dijo, sí, ya lo sé, le estoy dando largas. Sí, claro, sí. Sí, no es lo más pues adecuado, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir escuchando. Simplemente, es decir, si a ti te han grabado haciendo todo un ritual sí, de cosas de esto y del otro, sí. Entonces, claro, ya estás pillado para toda la vida. Entonces, claro, es una forma de controlar al individuo que se encuentre en una posición más o menos elitista, no estoy hablando de Rockefeller ni Mira, Rothschild. J, yo te propongo una cosa, si te parece. Como veo que a ti te interesa todo esto, ya no a nivel de la emisora, porque ahí no entro, nosotros pues somos unos trabajadores, simples trabajadores, pero No, a mí me gustaría, si eso, contactar contigo por privado, ¿vale? Me mandas tu número de teléfono por privado sobre todo, mi Facebook, y lo miramos para ver, pues darle otra posible salida a toda esa información. Sinceramente te voy a decir una cosa, yo no os lo aconsejo por un motivo, porque vosotros tenéis que seguir viviendo y ya, pero tú sabes que vais a meter en un berenjenal. Hay muchas maneras de hacer las cosas, se pueden hacer con seudónimos, se pueden hacer, ¿me entiendes? Ya, pero no, vamos a ver, mira, hay gente muy poderosa detrás de todo esto. Entonces, yo sé gente que está perseguida, que tienen sus órdagos, que tienen sus ases bajo la manga y que no están muertos simplemente porque tienen 3, 4 vídeos y unas cuantas informaciones que no pueden salir a la luz y que, bueno, ellos simplemente, su seguro de vida es simplemente el hecho de tener pues la posibilidad de que todo explote en el momento en que a ellos les pase algo. Entonces, yo desde el punto de vista de una cadena como la vuestra creo que no es viable porque no conseguiríais nada, punto número 1, y punto número 2, os mandarían a tomar por culo el programa en 2 minutos. Entonces, bueno, pero sí, existe todo esto. Sí te digo que lo de las líneas ley es muy interesante. Bueno, es tremendamente interesante porque ¿Cómo se deletrea? Líneas ley. Ley, exactamente. Es que hay dos formas. ¿Y latina y Y? Exactamente. Y luego estarían las líneas ley, que sería la palabra anglosajona. Y digamos que ahí podéis encontrar pues prácticamente todas las, a nivel de catedrales, a nivel de puntos de encuentro, incluso a estadios de fútbol. Es decir, de alguna forma sería donde se alimentarían estos arcontes, estas entidades, se alimentarían de las bajas pasiones, del sufrimiento, porque de alguna forma, si nosotros formamos parte de una granja, no es una granja comestible. Bueno, este señor ahora sí que es de la escuela de Salvador Freixedo, David Icke, Por cierto, todo eso... Por cierto que no escucha demasiado porque vemos que el pobre José Miguel le pregunta, a ver, líneas ley, ¿cómo se deletrea? Pues que ley, pero ¿y latina o Y? Y dice él, exactamente. Y además, y luego está el anglosajón líneas ley. Ya solo faltaba que dijera líneas Page. Es un chiste. Oye, que eso...
eso de lo del Edge me suena más como ese término del mundo del torrent, ¿no? No sé si lo conocen, ¿no? Que uno que hay que revisar si el Sí, torrent tiene Leitch. el Edge Sí, o cosas así, para saber si uno lo puede descargar o no, ¿no? Ahora sí Yo he que, sido muy licher. Yo he sido muy licher, muy claro, sí. chupador de torrents. Mucho más. Pero sí, es esa, ¿no? No noto, ¿no? Que el señor el que estaba hablando y demás, pues, tuviera claro, ¿no? Cómo se escribía Linear Light, ¿no? Que vuelva a lo mismo, ¿no? Ese tema lo popularizó en España precisamente un tema ocupado, ¿no? Porque otros divulgadores que hayan hablado de eso, pues habrá, ¿no? Bueno, Pero, yo lo encuentro con cierta frecuencia, lo he encontrado con cierta frecuencia en ambientes así de hablar de temas de misterio y demás. ujú. No ha sido solo técnico preocupado. Pero, por ejemplo, yo escuché mucho aquí en México a Víctor Segarra, que era el que traía todas esas basurillas de los libros, bueno, tanto anglosajones y también de libros en España y demás que tenían que ver con el esoterismo, y nunca las mencionaba. Lo de los arcontes, sí, todos mencionan lo de los arcontes, ¿no? Pero Líneas Ley como que no es muy popular. Bueno, no sé, yo lo Sí, encuentro con relativa frecuencia. claro. Y qué más se había comentado el del tema ese de que se iban a meter en un problema y demás. Pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? Ya cuando se empieza a difamar a la gente, cuando se habla de lo del bar España, Alcácer y demás, todo eso, si los medios de comunicación no se hacen eco es debido a eso, a que son difamaciones, ¿no? En contra de las personas que mencionan en el supuesto clan de la moraleja o en el tema del bar España, ¿no? Como ahorita más adelante vamos a escuchar pues el testimonio de la jueza Sofía, ¿no? Pero bueno, seguimos escuchando. En cierto momento, porque bueno, a lo mejor un ritual sí se pueden comer un niño perfectamente. De hecho, las desapariciones que se producen, que son miles y miles, pues van por ahí. Pero va por esa vía, es decir, estamos hablando de que son zonas en las cuales se pueden acceder entidades. Claro, todo esto yo no te lo digo ni como contactado ni como nada, te lo digo porque yo me duermo escuchando un podcast o escuchándoos a vosotros. que por cierto, ayer Iván me acojonó porque, claro, bueno, me acojonó, me incitó, porque sabéis que a mí me gusta mucho el entrar a la batalla, pero me puso llamada, y yo dije, hostias, alguien se ha metido conmigo. Y dije, Iván, a ver. Ya después al día siguiente ya me lo encontré y le pregunté y me dijo, no. Era qué tal. Era porque vale. Se estaban metiendo conmigo. ¿No? Sí. Ya, necesitaba alguien que pues defendiera. Sí, Necesitaba alguien te necesitaba la defensa de Iván, lo que pasa que le defendieras. Claro. Exactamente, sí, pero si luego al final se acaba. ¿Quién era Iván? Ahora sí que para ponernos un poco en contexto. Iván era era el que tenía el papel de la nuca para meterle collejas. Claro. Ya que gran parte del humor del programa se hacía a costa de Iván. Iván era el chaval que respondía a las llamadas. O sea, cuando tú llamabas al programa, ¿no?, para hablar. Sí, exacto. Cuando tú llamabas al programa para llamar, te recogía la llamada Iván y luego te llamaba él si es que habías quedado que era él el que te llamaba o si querías entrar tú directamente o lo que fuera. Sí. Y bueno, era un gran chaval y había mucho humor porque, bueno, él llevaba el rol como de un chaval que va de chulo, pero que mete la pata, que muchas veces no tenía ni que fingirlo mucho porque era así. y hacían la broma con él y era parte de lo más jovial del programa, de lo más divertido. Claro, ya veo, sí. Sí, incluso si no mal recuerdo, corrígeme si me equivoco, en tu podcast, o bueno, tuviste un programa de radio en una radio en donde él estuvo, ¿no? En ese programa de radio. Sí, ahora sí que ahorita que estoy recordando, sí. Pues bueno, ahora sí que, bueno, en próximos programas vamos a hablar sobre el tema del homenaje a la noche de Loreto Rengo, que se lo merece. Y bueno, vamos a seguir escuchando. Pues bueno, ahí, ¿no? Él va mencionando
el tema de Iván y demás. Está poniendo en contra bueno, a favor del tío al que le estoy defendiendo, como la morsa aquella. No, pues no, yo solo estoy a tu favor, eres el macho. Vale, no, pero en aquella ocasión te enfadaste, entonces te Bueno, dije, porque oye, Iván siempre intenta llevar la contraria a todo el mundo. Sí. Pero el otro día necesitaba ayuda urgentemente. Sí, me dio mucho. Pero bueno, palo. bueno, JD, Estaba al borde de la... me gustaría que nos pusiéramos en contacto por privado y comentamos temas, ¿vale? ¿Te parece? sí, me parece muy bien. Me Y gustaría, me luego, gustaría. Sí, respecto al tema de la numerología, mira, tenéis que daros cuenta de una cosa. ¿Qué? Fijaros en varios detalles. Estamos en el año Shemita, bueno, en el año Shemita no, el proceso Shemita del judaísmo. Ahora mismo, realmente, uno de los que están movilizando, uno de los movimientos que están movilizando todo lo que está ocurriendo en el mundo, por lo menos en el bloque de lo que sería la OTAN, el Imperio Británico, lo que sería Israel y Estados Unidos, todos estos ahora mismo, pues, que son los que intentan llegar al nuevo orden mundial, que se están encontrando. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, repetir el tema Bueno, de aquí los judíos. Se Sí, o sea, a ver, yo creo que este hombre necesita conocer Increada para que, para que los dos hagan una bonita pareja. No, pero bueno, esperemos que no. Pero es que todos salen con el mismo speech, que los judíos, que esto, que el otro. O sea, por Dios, le pueden cambiar un poquito. La culpa la pueden tener, por ejemplo, no sé, los sumerios, no sé por qué no inventan una teoría de conspiración en donde hay una sociedad secreta que son sumerios que eran inmortales y Bueno, porque, sobrevivieron y llegaron a ver, nosotros. yo recuerdo que antes conocía a un chaval en internet en las tertulias de Thomas Klaus que también era muy de hablar de los judíos y él decía siempre que, bueno, que no es culpa mía, si en vez de si fueran gitanos los que dominan el mundo, pues diría gitanos, pero es que son judíos y hay 1000 pruebas, Sí. siempre te dicen eso. Claro, sí. Entonces no pueden crearse una teoría con los sumerios porque no hay sumerios hoy día en la sociedad, y no tiene gracia meterse con los sumerios que están muertos ya hace mucho tiempo. Pero si hay reyes de Transilvania y con el es igual, real de Genghis Khan. Es igual, si te dirán que es lo mismo, que los sumerios son los judíos. Claro, es igual. Lo mismo. Son sumerios judaicos, ¿no? Exacto. Sumerios judaizantes. ¿Hola? Sí, perdón, tenía el mute ya. Sí, no, como dices tú, ¿no? Ahora sí que van a siempre echarle la culpa, ¿no? Al tema de los judíos, ¿no? Pero, este señor tiene, todo el discurso que ya hemos escuchado en todos los canales de conspiración, súper aprendido, ¿no? Incluso él mismo lo dice, ¿no? Me quedo dormido escuchando podcast, ¿no? Ya sabemos qué podcast escucha. O sea, Rafa Palavena o Luis Carlos Campos Avena o técnico preocupado Avena también. Sí, entonces, vamos a terminar ya de escuchar la llamada. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Con un bloque que son los BRICS, que son pues los rusos, son los chinos, son iraníes, son pues, sudafricanos, brasileños y la India. Ahora mismo hay un conflicto y realmente ahora mismo estamos inmersos en una tercera guerra mundial que todavía no ha sido declarada porque las guerras hoy en día ya no se declaran. Es decir, pero todo lo que está ocurriendo en Siria realmente atiende a eso y en cualquier momento habrá un ataque de falsa bandera y ahí podría empezar algo que pues podría tener connotaciones realmente muy peligrosas. Ya ver, oye, JD, te tenemos que dejar porque tenemos que ir con Javier Cabanilles. Quédate atento porque lo que trae hoy
vas a flipar. A mí no me gusta, Javier. No, Cabanillas. pero hoy acojona porque va a hablar del TPP y cómo nos afecta o cómo va a afectar a la población este tratado de libre comercio que realmente acojona. Estoy al tanto del tema. Bueno, JD, un abrazo, gracias, nos ponemos en contacto por privado. Venga, Hasta luego. ¿Ya se me escucha? Sí, te oigo. Sí, es que estoy enfrentando problemas acá en la transmisión. Pues bueno, ya escuchamos, ¿no? Como, como dice que no le gusta a Javier Cabanillas, ¿no? No, ya, por supuesto. Y eso que Javier Cabanillas siempre traía conspiraciones reales, ¿no? Recuerdo que en los programas hablaba sobre el tema de lo del narcotráfico, hablaba como esto del TTP, ¿no? Y demás cosas así por el estilo. Y aún así a los entusiastas de la conspiración que lo escuchaban no les agradaba, ¿no? Y es lo que a mí siempre me apena, ¿no? Porque se carga las grandes teorías de conspiración, bueno, las grandes que claro. oían los entusiastas, vaya. Sí, claro, sí. Y es eso, ¿no? O sea, a ellos no les gustaban. Me comentabas que querías comentar algo que no sabías si comentarlo al principio o después, pero bueno, adelante ahora sí que... Bueno, el oyente JD ya dije antes que era alguien que llamaba habitualmente y tenía cierta popularidad y era alguien pues de personalidad simpática en un principio y con cierta, no era, bueno, con algo de cultura, tenía conversación, tenía labia, como se puede ver en la llamada, pero también era alguien con bastante ego, un poco arrogante y era polémico en ocasiones. En algún momento de la llamada se puede oír que era polémico. Cuando hablan de Iván y dicen que Iván que se estaban metiendo conmigo, me dijiste, porque es que a veces tuvo enfrentamientos con otros oyentes. Un poco arrogante sí que era. Se puede oír también en ese momento en el que el pobre José Miguel Cruz, lo que he dicho antes, que le pregunta al deletreo y dice ¿y latina o Y? Y entonces él dice exactamente. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando lo que decía. No. Porque le encantaba escucharse a sí mismo, el hombre. Sí, exacto, sí, cierto, muy cierto, sí. Digamos que era, él quería contar su libro, ¿no? Su libro de la conspiración. Exacto. Y yo recuerdo que hablé con él varias veces y él me propuso hacerme un entrenamiento para yo bajar de peso y llegué a planteármelo en serio. Porque, ya. O sea, también, digamos, sacaba su lado, pues, gordofóbico, ¿no? El tipo O yo considero que eso es gordofobia, ¿no? Porque, pues, bueno, no sé si era ¿por qué meterse en el físico de los demás? Bueno, él me vino, en ese momento él me vino en plan amable proponiéndomelo, diciendo, pues yo podría ayudarte y tal, y yo me lo planteé en serio, pero tenía un poco de miedo porque este hombre, pues, tenía cambios de humor. Y lo mismo estaba muy amable, que podía ponerse muy borde y todo lo contrario, y al final acabó mal en el programa. Porque una de las polémicas que tuvo con otros oyentes fue demasiado fuerte, se pasó de la raya, parece que mandó unos audios a otro oyente diciéndole cosas muy duras y finalmente acabaron ya vetándolo, ya no llama más porque tuvo un comportamiento... yo recuerdo que también tuve enfrentamientos con él. Claro. Y recuerdo, esto no lo he contado mucho, pero lo voy a contar. Claro. Ya sabes, ¿no? Que nada más puedes contar lo que tú quieres contar y no cuentes lo que no se puede contar. Exacto. Yo me hago responsable, yo soy responsable. Claro. Una vez me propuso en privado medirme con él en un combate de lucha clandestina. O sea, a ver, antes de que en YouTube las peleas de boxeo se volvieran famosas, ahí ya ocurría eso. Exacto, pero en plan clandestino, ¿no? En plan clandestino. Sí, me retó a que no te mides conmigo, te reviento, me dice. A ver. Claro.
a ver, que yo, eh, mira, te diré una cosa. Yo estoy seguro de que él me revienta, porque yo no tengo ni media hostia. Lo Yo estoy seguro de que él comprendo. me revienta y me da una paliza de mi vida. Pero si no fuera porque tengo una madre y una familia que sufre, si solo fuera por mí, Claro, pues aún le habría dicho que sí. Porque pues yo sí, también claro, soy un poco inconsciente a veces y no sé, y también tengo claro. mi orgullo y si se me ponen a retar, pues, Entiendo, entiendo. en Sí. fin, que, Pero que bueno, bueno, igual digo yo que las personas que van a ir retando a la gente a hostias y todo eso son como que muy, pues, inmaduros y absurdos, ¿no? O sea, ¿por qué liarse a piñas cuando nos podemos liar a piñas desde el punto de vista del dialecto, ¿no? Y creo yo que eso no se quiere, ¿no? Estos personajes, como no tienen argumentación para defender sus creencias y demás, pues ya, ¿no? Vamos a un ring, ¿no? Porque ya sí. de manera, digamos que intelectual, ya no te puedo ganar. Este, este hombre, en su perfil de Facebook, subía fotos de él que, bueno, que era alguien ciclado, que hacía deporte, alguien Ya, claro. de físico, así. Sí. Y Mira, recuerdo una frase, es curioso, antes del rapero, este tipo me recuerda al rapero muy parecido. Continúa. Piccolo, quizá, dices. Sí, 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 en cierta manera, sí. Bueno, harían buenas migas, habrían buenas migas. Me dijo Claro. una frase una vez en una de nuestras conversaciones que la recuerdo, que es: no soy perfecto, pero debo parecerlo. No soy Mm, perfecto, pero tengo que parecerlo. claro. Que bueno, eso es la idea de que tienes que parecer duro y perfecto para que los demás, para dejar claro a los demás quién eres, eh, y que no tienes que mostrar debilidad y todas esas tonterías Mm. pseudo Sí, toda nietzscheanas. esa monserga de la masculinidad tóxica, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que es que intentar parecer lo que no eres. Bueno, creo que nos hemos ido del tema un poco. Me he Pero claro, liado bueno, ya. ahora sí que estamos conociendo, ¿no? Un poco más al personaje, ¿no? Bueno, bueno, que llamó, perdón, hablando del tema del Bar España y eso, ¿no? Nos podemos quedar en que la terminó liando y fue vetado del programa, ¿no? También quiero dejar claro que no era todo negativo, pero que No, tenía prontos a veces que se le sí, iba. Hubo momentos cordiales, como se puede oír en esta llamada. claro, sí. Pero a ver, para concluir, ¿no? Él estaba abierto a que le cuestionaran las creencias porque al ver mal a Javier Cabanillas, supongo que A ver, no estaba parecía que abierto a sí. ese tipo de cosas. A primera vista parecía que sí, muy dialogante, muy dialogante. Mm, Pero sí, claro. pero bueno, dialogante para decir que no, o sea, que no. Ya, claro. Pues sí, Pues no, como nosotros estos no podemos. dialogantes como el impío, que son muy dialogantes, Sí. pero que no bajan de. Ujú. Sí, siguen defendiendo sus creencias, sí. Se le dan cuenta. Siempre le dan la vuelta a las cosas. Pues bueno, David, ya, bueno, voy a concluir este bloque. Ahora vamos a ir con el tema de la jueza Sofía. Ahora sí que muchas gracias por todo estos datos, ¿no? Para conocer cómo era el personaje, cómo fue el contexto de la llamada, que tú lo viviste en primera persona porque lo escuchaste en directo y estabas en contacto, ¿no? Tanto con José Miguel y Gardel en ese momento explicándoles que todo era un bulo y demás. Esto me ha traído recuerdos, ha sido un placer Claro. remontarme a esa época. Sí, pues vamos te digo, yo quiero hacer ese programa con ellos y demás, y es eso. Y bueno, incluso el Kowalski, que le envío un saludo, también fue fan de La Noche de los Ringo, y te digo, todos tenemos en nuestro corazón ese programa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar este bloque. Ya saben, ahora sí que comenten, por favor, like al video, compartirlo. Y bueno, si tienen también anécdotas sobre el programa y demás, dejarla en los comentarios. Ahora en el siguiente bloque vamos pues, a analizar la declaración de la jueza Sofía Díaz. Muy buenas noches a todos y bueno, nos vemos en el siguiente bloque. Chao, Hasta chao. luego.